Déjame darte la bienvenida a este curso de Fundamentos de Base de Datos. Mi nombre es Yair Medina Espinosa y yo seré tu guía a lo largo de todo este curso. Déjame comentarte un poco sobre mí. Yo soy egresado de la Facultad de Mecánica en la especialidad de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Muy aparte de ello, tengo especializaciones en Big Data, Machine Learning, Deep Learning, Data Science. Todo esto que está ahora en la vanguardia. Así que empecemos con el curso. Para poder nosotros entender las bases de datos, necesitamos antes hacernos una pregunta, ¿no? ¿Qué son las bases de datos? Para resolver esto, nos debemos tal vez teletransportar un poco al pasado y ver por qué necesitamos almacenar información. Porque las bases de datos, en conclusión, viene a ser algo de eso, ¿no? En lo cual nosotros vamos a guardar información. Ahora vamos a ser más específicos con esa pregunta, pero primero respondamos esta. ¿Por qué necesitamos almacenar información? Obviamente para preservarla en el tiempo, ¿no? Antiguamente se hacía de esta manera, en piedra, luego en papiros, luego en papel, luego en microfilm y la era digital, ¿no? Por último, que acá son los discos duros, los UCBs, las memorias RAM también. Todos estos tipos de dispositivos son de la época digital. Por último viene la nube. Entonces, ¿qué son las bases de datos como tal? Las bases de datos son la transición de la era digital a la nube, porque hace uso del funcionamiento de estos dispositivos digitales, lo cual era guardar información, pero usa la nube también para poder guardar toda esa información en internet. Como ustedes saben, y si no lo saben, déjame comentarte que la nube es te podría decir un dispositivo virtual de almacenamiento, ¿no? Se podría decir que lo que hace es guardar información, pero esta información es a dimensiones muy grandes, o sea, tiene petabytes tal vez de espacio y se puede acceder desde cualquier parte del mundo. Entonces, la junta de esto con la época digital o con las máquinas digitales viene a ser la base de datos. Nosotros estaremos usando en este curso una base de datos relacional y la vamos a instalar, vamos a hacer uso del lenguaje que es SQL dentro de nuestra propia computadora y vamos a crear la base de datos dentro de nuestra computadora. Vamos a hacer uso de nuestro dispositivo digital, el cual viene a ser el disco duro. También se puede hacer dentro de la nube y estas son las bases de datos no relacionales. Para este tipo de base de datos, en los dos aspectos, pueden existir motores, los cuales son específicamente dedicados a cada tipo de estos dos. Por ejemplo, en local, en la base de datos relacionales, vamos a usar MySQL, pgadmin, que viene a ser Postgres, y en base de datos no relacionales, que es con la nube, se puede trabajar con Cassandra, por ejemplo. ¿Okay? Nosotros nos vamos a enfocar en el lenguaje que utilizan esta base de datos, que es SQL, con una base de datos creada en nuestro propio computador. Vamos a crear nuestro propio proyecto con el cual nosotros vamos a hacer consultas, vamos a ver cómo es que se crea esta base de datos, qué formato tiene, porque la base de datos que nosotros vamos a trabajar va a ser con tablas. Hay otras bases de datos, en este caso por ejemplo de Cassandra, que trabaja con archivos. Entonces tiene distinta funcionalidad. Nosotros vamos a usar SQL y nuestro dispositivo, en este caso físico, que viene a ser el computador. Sin nada más que decirte, nos vemos en la siguiente lección, en la cual ya estaremos hablando de la forma de las bases de datos, ¿no? De las bases y de los elementos principales para poder nosotros, luego de profundizar en estas bases, empezar a crear nuestra base de datos como tal. Nos vemos en la siguiente lección.